Estaba de camino a la reunión sobre la herencia de mi esposo. Al entrar a mi coche, un hombre sin hogar corrió hacia mí y me gritó: «Señora, no encienda ese auto, su nuera». Se me congeló la sangre. Pero cuando llegué a la reunión, la sanguijuela se desmayó al verme. Mi mano temblaba cuando metí la llave en el contacto. Las palabras de ese hombre resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Su nuera. Había gritado antes de que alguien lo ahuyentara. ¿Qué sabía él que yo no sabía? ¿Por qué me había advertido sobre mi auto? Y sobre todo, ¿por qué había mencionado específicamente a mi nuera Sofía? Durante todo el camino a la oficina del notario, mi corazón latía como tambor. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada ruido del motor me ponía los nervios de punta. Algo no estaba bien, muy mal. Cuando estacioné frente al edificio donde se realizaría la lectura del testamento de mi difunto esposo Ricardo, respiré hondo. Habían pasado apenas 3 meses desde su muerte por infarto, y aquí estaba yo, a punto de escuchar cómo había decidido repartir todo por lo que habíamos trabajado juntos durante 40 años. Subí las escaleras lentamente, con la advertencia de ese extraño todavía clavada en mi mente. Al abrir la puerta de la oficina, lo primero que vi fue a mi nuera Sofía sentada elegantemente, vestida de negro, como si fuera la viuda, no yo. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Sofía se puso blanca como un papel, sus ojos se abrieron enormes, llenos de terror, y simplemente se desplomó de la silla al suelo. Se desmayó completamente al verme entrar. El notario corrió a auxiliarla. Mi hijo Roberto gritaba pidiendo agua, pero yo me quedé ahí parada, viendo cómo esa mujer que siempre había sido fría como el hielo, ahora yacía inconsciente en el suelo. Una sola pregunta martillaba en mi cerveza. ¿Por qué diablos se desmayó Sofía al verme? ¿Qué esperaba que no fuera a pasar? En ese momento supe que algo muy turbio estaba ocurriendo, y tenía la terrible sospecha de que ese hombre sin hogar había estado tratando de salvarme la vida. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 62 años, y durante 40 años fui la esposa más feliz del mundo al lado de mi Ricardo. Vivimos en Guadalajara, en una casa que construimos juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Ricardo era ingeniero civil y yo maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Tuvimos un solo hijo, Roberto, que ahora tiene 35 años. Desde pequeño fue el centro de nuestro universo. Lo mandamos a las mejores escuelas, le pagamos la universidad, incluso le financiamos su maestría en administración. Cuando se graduó y consiguió trabajo en una empresa constructora, Ricardo y yo lloramos de orgullo. Nuestro hijito había logrado todo lo que nosotros soñamos para él. Hace 5 años, Roberto nos presentó a Sofía. Era una mujer guapa, educada, de buena familia, según decía. Trabajaba como contadora en una firma prestigiosa. Al principio me cayó bien. Parecía querer mucho a mi hijo y siempre me hablaba con respeto. Doña Elena esto, doña Elena aquello. Yo pensé que había encontrado a la nuera perfecta. Se casaron hace 3 años en una boda preciosa. Ricardo y yo gastamos nuestros ahorros para darles la mejor fiesta posible. 500 invitados, mariachi, banquete completo. Sofía quería todo de lo más fino, y nosotros, como padres babosos, le dimos todo lo que pidió. La recepción fue en el salón más elegante de la ciudad. Esa noche bailé con Ricardo y me susurró al oído: «Mijita, ya cumplimos. Nuestro hijo es feliz». Qué poco sabíamos. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Roberto y Sofía venían a comer los domingos. Celebrábamos las fechas importantes juntos. Todo parecía en armonía. Pero poco a poco empecé a notar cambios extraños. Primero fueron comentarios sutiles.
Sofía empezó a sugerir que Ricardo y yo éramos muy tradicionalistas, que necesitábamos modernizarnos. Decía que nuestra casa estaba muy anticuada y que deberíamos venderla para comprar algo más pequeño, más apropiado para su edad. Suegro, le decía a Ricardo, usted ya trabajó mucho en su vida. ¿No cree que es hora de disfrutar? Podrían vender esta casa tan grande y comprarse un departamentito cómodo. Con lo que les sobre podrían hasta viajar. Ricardo siempre le respondía con una sonrisa. Mijita, esta casa la construí con mis propias manos para mi Elena. Aquí vamos a vivir hasta que Dios nos lleve. Pero Sofía insistía, y yo notaba cómo sus ojos brillaban de una manera extraña cuando hablaba de vender la casa. Luego empezó con el tema de la herencia. En las reuniones familiares, Sofía siempre encontraba la manera de mencionar el futuro, los planes, lo que iban a hacer cuando nosotros ya no estuviéramos. Me daba escalofríos escucharla hablar así, como si ya estuviéramos muertos. Roberto, le decía a mi hijo, tus papás deberían ir con un notario para arreglar todos sus papeles. Uno nunca sabe lo que puede pasar, y es mejor tener todo en orden. Mi hijo noble, como siempre, le respondía, amor, mis papás están sanitos, ¿para qué pensar en esas cosas ahora? Pero Sofía no se daba por vencida. Empezó a traernos recortes de periódicos sobre familias que habían tenido problemas legales por no tener testamentos en orden. Nos regaló libros sobre planificación patrimonial. Incluso una vez llegó con la tarjeta de un notario muy recomendado que supuestamente podría ayudarnos. Solo por precaución, decía con esa sonrisa que ahora me doy cuenta nunca llegaban babuendo a sus ojos. Ricardo, que era un hombre bueno y confiado, empezó a considerar sus sugerencias. A lo mejor tiene razón, Elena, me decía. No está mal tener todo en orden. Yo tenía una sensación extraña en el estómago cada vez que Sofía mencionaba estos temas, pero no sabía cómo explicarlo. Era como una vocecita interior que me susurraba, ten cuidado, pero no tenía pruebas de nada. Solo intuición. El año pasado las cosas se pusieron peores. Sofía empezó a visitar más seguido, siempre con alguna excusa. Que si necesitaba usar nuestra computadora porque la suya estaba descompuesta, que si quería revisar unas recetas de mi cocina, que si Roberto le había encargado buscar unos documentos en nuestro estudio. Una tarde la encontré husmeando en el escritorio de Ricardo. Cuando me vio, se sobresaltó y me dijo que buscaba una factura que Roberto necesitaba para su trabajo. Pero después me di cuenta de que algunos papeles de Ricardo estaban en orden diferente. Hace 6 meses mi mundo se derrumbó. Ricardo empezó a sentirse mal, con dolores en el pecho. Los doctores dijeron que tenía el corazón muy dañado, que necesitaba cuidarse mucho. Sofía se comportó como la nuera perfecta durante esos meses. Venía todos los días, me ayudaba con los medicamentos, incluso se quedaba algunas noches para hacer guardias. No se preocupe, suegrita, me decía. Yo la ayudo con todo. Usted descanse. Qué tonta fui al confiar en ella. Ricardo murió un martes por la mañana, hace exactamente 3 meses y 5 días. Yo estaba en la cocina preparándole su desayuno sin sal cuando escuché un grito ahogado desde la recámara. Corrí y lo encontré agarrándose el pecho, con la cara morada. Sus últimas palabras fueron, Elena, cuídate de... y se fue. Mi Ricardo se fue sin poder terminar la frase que tal vez me habría salvado. Los días después del funeral fueron una pesadilla. Yo no podía ni pensar, solo lloraba. Sofía se hizo cargo de todo. Suegrita, usted no se preocupe por nada. Yo me encargo de los trámites. Firmé papeles que ella me ponía enfrente sin siquiera leerlos bien. Papeles del funeral, del seguro, de no sé qué más cosas. Estaba tan hundida en mi dolor que hubiera firmado cualquier cosa. Son solo formalidades, me decía Sofía, con esa voz dulce que ahora me da náuseas. Mi amor está muy débil para pensar en esto ahorita. 2 semanas después del funeral, Sofía llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos. Suegrita, encontré el testamento de mi suegro en su escritorio.
Necesitamos ir con el notario para iniciar el proceso de sucesión. Yo sabía que Ricardo había hecho un testamento hace años, pero nunca habíamos hablado mucho del tema. Él siempre decía: Elena, tú sabes que todo es tuyo. Para eso nos casamos por bienes mancomunados. Pero suegrita, insistió Sofía, hay que hacer todo legal. Mi tío es abogado y me dijo que sin los trámites correctos puede haber problemas después. Su tío abogado. Siempre mencionaba a ese famoso tío que tenía respuesta para todo. Acordamos ir al notario el viernes de esa semana, pero el jueves por la noche pasó algo muy extraño. Sonó el teléfono como a las 11 de la noche. Era una voz de hombre que no reconocí. Señora Elena, disculpe que la moleste tan tarde, pero necesito decirle algo importante sobre su nuera. ¿Quién habla?, le pregunté asustada. Eso no importa, señora. Lo que importa es que usted tenga mucho cuidado. Su nuera no es lo que parece. Ella... Se cortó la llamada. Intenté marcar 69 para regresar la llamada, pero salía que el número estaba bloqueado. No pude dormir en toda la noche. Esa voz sonaba desesperada, como si quisiera advertirme de un peligro real. Al día siguiente fui a la cita con el notario. Sofía llegó muy arreglada, con un vestido negro elegante y unos lentes oscuros que no se quitó en toda la reunión. El notario era un hombre mayor, muy serio, que revisó los papeles que Sofía había llevado. Señora Martínez, me dijo, veo aquí que su esposo dejó establecido que la casa familiar y las propiedades pasarían a su hijo Roberto, y que usted tendría derecho a vivir en la casa hasta su muerte. Me quedé helada. ¿Cómo que la casa pasa a Roberto? Ricardo siempre me dijo que todo iba a ser mío. Sofía inmediatamente me tomó la mano. Suegrita, tranquilícese, es lo mismo. Roberto es su hijo, él nunca la va a dejar sin nada. Además, así está protegida por si alguien trata de quitarle algo. El notario siguió leyendo. También hay una cláusula aquí que dice que si la señora Elena se vuelve a casar o convive con otra persona, perdería el derecho a habitar la casa. ¿Qué? ¿Por qué pondría Ricardo algo así?, grité. Suegrita, cálmese, me susurró Sofía. Es normal en estos casos. Mi suegro solo quería proteger el patrimonio familiar. Pero algo no cuadraba. Ricardo nunca había sido celoso o posesivo. ¿Por qué pondría una cláusula tan extraña en su testamento? Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. Durante toda la semana siguiente, Sofía estuvo muy atenta conmigo. Venía todos los días con comida, me ayudaba con la casa, incluso se ofreció a quedarse conmigo algunas noches. No me gusta que esté sola, suegrita. Esta casa es muy grande para usted solita. Una noche, como a las 2 de la madrugada, me despertó un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera caminando en la sala. Me levanté despacito y me asomé. Vi una sombra moviéndose cerca del escritorio de Ricardo. ¿Quién anda ahí?, grité. La sombra se quedó quieta. Luego escuché la voz de Sofía. ¡Ay, suegrita!, me asustó. Vine por un vaso de agua y se me ocurrió revisar si había cerrado bien las ventanas. No quería despertarla. Pero la cocina estaba del lado opuesto al escritorio. ¿Qué hacía Sofía husmeando ahí a las 2 de la mañana? Al día siguiente revisé el escritorio de Ricardo. Algunos cajones estaban desordenados. Faltaban papeles. Cuando le pregunté a Sofía si había tomado algo, me dijo: ¡ay, suegrita! Nada más unos recibos viejos que Roberto me pidió para unos trámites de la empresa. La semana pasada empezaron las llamadas extrañas. El teléfono sonaba a horas raras y cuando yo contestaba, colgaban inmediatamente. Sofía siempre estaba cerca cuando pasaba esto. Deben ser llamadas equivocadas, suegrita. O tal vez alguien está tratando de estafarla. He oído que así empiezan, llamando a las viuditas para ver si están solas. Viuditas. Esa palabra me molestó mucho. Hace 3 días Sofía llegó muy emocionada con una noticia. Suegrita, ¿qué cree? El notario me habló. Dice que encontró unos papeles adicionales del testamento de mi suegro. Tenemos que ir otra vez a su oficina para revisarlos. ¿Más papeles? ¿Qué clase de papeles?
No sé bien, suegrita. Algo sobre unas propiedades que mi suegro tenía y que no sabíamos. Puede ser buena noticia. A lo mejor hay más dinero del que pensábamos. Ayer en la noche, mientras cenaba sola, volví a recibir una llamada extraña. Esta vez la voz sonaba más clara, más desesperada. Señora Elena, soy el mismo que le habló antes. Por favor, escúcheme bien. Su nuera está planeando algo horrible. Usted está en peligro. No vaya mañana a esa reunión. Su carro... Otra vez, se cortó la comunicación. Esta mañana me levanté con un nudo en el estómago. Sofía había quedado de pasar por mí a las 2 de la tarde para ir juntas a la oficina del notario. Pero algo me decía que no fuera. Esa vocecita interior gritaba «peligro». Decidí ir por mi cuenta, en mi propio carro. Cuando salí de la casa y me dirigía hacia mi Tsuru azul que Ricardo me había regalado hace 5 años, vi algo que me llamó la atención. Había un hombre desarrapado, escondido detrás de unos árboles, observando mi casa. Cuando me acerqué al carro y metí la llave en la chapa, el hombre corrió hacia mí como desesperado. «Señora, no encienda ese auto, su nuera». Se me congeló la sangre. El hombre que me gritaba parecía un vagabundo. Tenía la ropa sucia, el cabello despeinado y olía a alcohol. Pero sus ojos tenían una urgencia que me atravesó el alma. «Señora Elena, por favor, no encienda ese carro. Su nuera mandó a sabotearlo». «¿Qué dice usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» «Señora, yo trabajé para su esposo. Soy Aurelio Ramírez. Trabajé en la construcción con el ingeniero Ricardo durante 15 años. Él me salvó la vida una vez cuando me caí de un andamio. Desde entonces siempre he cuidado a la familia Martínez». Me quedé pasmada. Ricardo sí me había hablado de Aurelio. Era uno de sus trabajadores más leales, pero hace años había empezado a tomar mucho y Ricardo tuvo que despedirlo. «Aurelio, ¿qué hace usted aquí? ¿De qué sabotaje habla?» «Señora, ayer en la noche yo estaba durmiendo en el parque de enfrente cuando vi que su nuera llegó muy tarde con un hombre. Se metieron al garaje de su casa. Yo pensé que era raro, así que me acerqué a ver. Los vi debajo de su carro, haciendo algo en los frenos. Se me bajó la presión. ¿Está seguro de lo que dice?» «Señora Elena, yo conozco de carros. Mi papá era mecánico. Ese hombre cortó las mangueras de los frenos de su Tsuru. Su nuera le pagó 5,000 pesos. Yo lo vi todo». Las piernas me temblaron. Pero, ¿por qué haría Sofía algo así? «Señora, yo he estado vigilando su casa desde que murió el ingeniero Ricardo. Esa mujer no es lo que parece. He visto cosas que usted no se imagina». «¿Qué cosas, Aurelio?» «Su nuera ha estado trayendo hombres a su casa cuando usted no está. Abogados, notarios, gente de traje. Los he visto cargar cajas y cajas de papeles. Una vez hasta vi que sacaron una caja fuerte pequeña del estudio de su esposo». Mi mundo se tambaleó. «¿Una caja fuerte? ¿Cuál caja fuerte?» «Una verde, señora, pequeñita, la que el ingeniero tenía escondida detrás de los libros en su estudio». Yo sabía de esa caja fuerte. Ricardo guardaba ahí nuestros documentos más importantes, algo de dinero en efectivo y unas joyas de mi mamá. Pero desde su muerte no había podido abrirla porque no sabía la combinación. «Aurelio, ¿cómo supo Sofía de esa caja?» «Señora, su nuera tiene llaves de su casa. La he visto entrar muchas veces cuando usted sale a hacer mandados. Una vez la seguí y la vi fotografiando papeles en el estudio de su esposo». «¿Fotografiando papeles?» «Sí, señora, con su teléfono. Tomaba fotos de todos los documentos y después los guardaba exactamente donde estaban para que usted no se diera cuenta». Todo empezó a tener sentido. Las visitas constantes de Sofía, su insistencia en ayudarme con los trámites, su conocimiento de cosas que yo no le había contado. «Aurelio, ¿usted es quien me ha estado hablando por teléfono?» «Sí, señora. He tratado de advertirle muchas veces, pero siempre cuelgan la llamada muy rápido.
Creo que su teléfono está intervenido. ¿Cómo que intervenido? Su nuera puso un aparatito en su teléfono. Lo vi cuando entró la semana pasada. Por eso sabe cuándo la llaman y por eso las llamadas se cortan. Me senté en el cofre de mi carro porque las piernas ya no me sostenían. Todo era una pesadilla. Mi propia nuera, la mujer que yo había recibido como a una hija, estaba tratando de matarme. Pero Aurelio, ¿por qué? ¿Por qué querría Sofía hacerme daño? Señora Elena, su esposo dejó mucho dinero del que usted no sabe. Yo trabajé con él en proyectos que valían millones. El ingeniero Ricardo era muy próspero, pero nunca le gustó presumir. Tenía propiedades, inversiones, cuentas de banco que usted desconoce. Eso no puede ser. Ricardo me decía todo. No, señora. Su esposo la protegía. No quería que usted se preocupara por el dinero. Pero yo sé que tenía por lo menos 4 terrenos en Puerto Vallarta, 2 casas en Chapala y una cuenta en Estados Unidos con más de $2 millones. Se me nublaron los ojos. ¿$2 millones? Sí, señora. Y su nuera lo sabe. Por eso la quiere matar. Si usted muere en un accidente, su hijo Roberto heredaría todo. Y como Roberto está cegado de amor, Sofía manejaría toda esa fortuna. Pero el testamento dice que la casa queda para Roberto y yo solo tengo derecho a vivir ahí. Señora, ese testamento es falso. ¿Cómo que falso? El verdadero testamento de su esposo está en una caja de seguridad en el banco. Él me lo dijo una vez cuando estaba enfermo. Su esposo le dejó absolutamente todo a usted, señora Elena. Todo. Pero su nuera falsificó un testamento nuevo para engañarla. En ese momento entendí todo. La urgencia de Sofía por ir al notario, su insistencia en manejar todos los trámites, su conocimiento de detalles que yo no le había dado. Había estado planeando robarme desde el día del funeral. Aurelio, ¿cómo puedo comprobar lo que me dice? Señora, su esposo me dio esto antes de morir. Aurelio sacó del bolsillo de su camisa rota una llave pequeña. Me dijo, si algo me pasa, dale esta llave a mi Elena. Es de la caja de seguridad del Banco Santander en la sucursal de Providencia. El número es 1547. Ahí está mi testamento verdadero y todas las escrituras de mis propiedades. Tomé la llave con manos temblorosas. Era real. Ricardo sí me había protegido, incluso después de muerto. ¿Por qué no me había dado esto antes, Aurelio? Señora, yo traté, pero cada vez que me acercaba a su casa, esa mujer estaba ahí. Ayer decidí que ya no podía esperar más. Escuché a su nuera hablando por teléfono con alguien diciendo que hoy iba a ser el día perfecto porque usted iba a tener un accidente camino a la notaría. Dios mío. Señora Elena, su nuera ya tiene todo planeado. Va a llorar mucho en su funeral. Va a consolar a su hijo y en unos meses va a aparecer con todos los papeles que necesita para quedarse con la herencia de su esposo. Pero, ¿cómo sabía ella de las propiedades y el dinero? Su nuera contrató a un detective privado para investigar las finanzas de su esposo desde antes de que se casara con su hijo. Todo fue calculado, señora. Ella se casó con Roberto para llegar hasta la fortuna del ingeniero Ricardo. Mi sangre hirvió. Esa maldita había estado engañando a mi hijo y planeando matarme desde hace años. Aurelio, ¿qué debo hacer? Señora, primero no use este carro. Los frenos van a fallar en cuanto baje la primera bajada. Segundo, vaya al banco ahora mismo con esa llave. Y tercero, no le diga nada a su nuera hasta que tenga todas las pruebas en sus manos. ¿Pero cómo llego al banco? Yo la llevo, señora. Tengo una combi vieja pero segura. Y conozco a gente en el banco que puede ayudarla. Por primera vez en 3 meses, sentí una chispa de esperanza. Ricardo me había dejado las armas que necesitaba para luchar. Ahora solo faltaba usarlas. Aurelio me llevó al banco en su combi destartalada. Durante todo el camino yo iba pensando en cómo había sido tan ciega. Todos esos meses en que Sofía me ayudaba, en realidad me estaba estudiando como una araña estudia a su presa.
En el Banco Santander, la cajera me reconoció inmediatamente. Señora Elena, qué gusto verla. Lamentamos mucho la pérdida del ingeniero Ricardo. Era un cliente muy querido aquí. Gracias, mijita. Vengo por la caja de seguridad de mi esposo. Por supuesto, señora. La estamos esperando. Su esposo nos dejó instrucciones muy específicas de que solo usted podría acceder a esa caja. Cuando abrimos la caja de seguridad número 1597, no podía creer lo que veían mis ojos. Había fajos y fajos de documentos, escrituras de propiedades que yo jamás había visto, estados de cuenta bancarios con cantidades que me marearon y, sobre todo, un sobre sellado que decía: «Para mi amada Elena, mi testamento verdadero». Con manos temblorosas abrí el sobre. El testamento estaba fechado apenas 2 meses antes de la muerte de Ricardo y decía claramente: «Dejo absolutamente todos mis bienes a mi esposa, Elena Martínez de Ricardo. Ella ha sido mi compañera de vida y la única heredera de todo lo que he construido. Si algo me sucede de manera sospechosa, que se investigue a fondo, especialmente a personas cercanas a la familia que puedan tener intereses económicos». Había una carta adicional dirigida a mí. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho la verdad sobre nuestro patrimonio. Quería darte una sorpresa cuando me jubilara. Tenemos propiedades por valor de 8 millones de pesos y 2 millones de dólares en cuentas bancarias. Pero sobre todo, ten cuidado de Sofía. He notado cosas raras en ella. No confíes en nadie para manejar la herencia, solo en ti. Lloré como no había llorado ni en su funeral. Mi Ricardo me conocía mejor que yo misma y me había protegido incluso desde la tumba. La cajera del banco me ayudó a sacar copias de todos los documentos. Señora Elena, ¿quiere que le ayudemos a contactar a un abogado? Tenemos un despacho de confianza que maneja estos casos. Sí, por favor. Y necesito que todo esto se mantenga en absoluto secreto. Por supuesto, señora. Todo lo que manejamos aquí está protegido por secreto bancario. Salí del banco con una maleta llena de documentos que comprobaban que yo era dueña de una fortuna que ni siquiera sospechaba. Pero más importante, tenía las armas legales para desenmascarar a Sofía. Aurelio me estaba esperando afuera. ¿Cómo le fue, señora Elena? Aurelio, tenía usted razón en todo. Sofía es una asesina y una ladrona. ¿Qué va a hacer ahora, señora? Primero voy a ir a esa reunión con el notario como si nada hubiera pasado. Quiero ver hasta dónde llega su cinismo. Pero, señora, ¿no es peligroso? Ya no, Aurelio. Ahora yo sé la verdad y ella no sabe que yo lo sé. Esa es mi ventaja. En el camino de regreso a mi casa, fuimos a una oficina de Telecom para mandar un telegram urgente a mi hermana Marta, que vive en Ciudad de México. El mensaje decía: «Marta, llegué bien al banco. Encontré todo lo que Ricardo me dejó. Si algo me pasa, busca a Aurelio Ramírez en el Parque de la Colonia. Él sabe toda la verdad sobre Sofía. Cuida a Roberto. Elena». ¿Por qué le manda eso a su hermana, señora? Por precaución, Aurelio. Si Sofía logra hacerme algo, quiero que alguien sepa la verdad. También paramos en una tienda de electrónicos donde compré una grabadora pequeña que podía esconder en mi bolsa. El muchacho de la tienda me enseñó cómo usarla. Esta grabadora tiene muy buena calidad, señora. Puede grabar hasta 4 horas continuas y el sonido se escucha clarísimo. De regreso a mi casa, Aurelio me ayudó a revisar mi carro. Efectivamente, las mangueras de los frenos estaban cortadas de manera que aguantarían el arranque y las primeras cuadras, pero fallarían completamente en cuanto necesitara frenar de verdad. Señora, esta mujer realmente quería matarla. Si hubiera salido en este carro hacia la notaría, no habría llegado viva. Aurelio, ¿puede arreglar los frenos para que funcionen normalmente? Claro que sí, señora. En 2 horas se lo dejo como nuevo. Mientras Aurelio arreglaba mi carro, yo entré a mi casa y llamé al despacho de abogados que me había recomendado el banco. Hablé con el licenciado Mendoza y le expliqué toda la situación. Señora Elena,
Lo que me cuenta es muy grave. Estamos hablando de intento de homicidio y fraude. ¿Tiene pruebas de todo esto? Tengo el testamento original de mi esposo. Tengo un testigo del sabotaje al carro y esta tarde voy a tratar de que Sofía confiese todo en una grabación. Señora, eso puede ser peligroso. ¿No prefiere que manejemos el caso de manera legal solamente? Licenciado, esa mujer hasta ha estado jugando conmigo durante años. Ahora me toca jugar a mí. Está bien, señora, pero manténgase en contacto. Si algo sale mal, llámeme inmediatamente. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Sofía. Suegrita, ¿dónde está? Vine a buscarla para ir juntas al notario, pero no la encuentro. Ay, mijita, se me descompuso el carro esta mañana. Tuve que llevarlo al mecánico. Se le descompuso. ¿Qué le pasó? Pude escuchar la sorpresa y preocupación en su voz. Claro, ella esperaba que yo ya estuviera muerta a esas horas. Los frenos, hijita. Por poco me estrello esta mañana. Qué suerte que pude parar a tiempo. Se hizo un silencio largo en el teléfono. Ay, suegrita, qué susto. ¿Está bien? ¿No se lastimó? No, mijita, estoy perfecta. De hecho, el mecánico ya me arregló el carro. ¿Todavía podemos ir a la cita? Sí, claro. ¿Quiere que pase por usted? No te preocupes, hijita. Mejor nos vemos directamente en la oficina del notario a las 4. Ya sé cómo llegar. ¿Estás segura, suegrita? ¿Yo puedo? Segurísima, mijita, hasta ahorita. Colgué el teléfono con una sonrisa. Por primera vez en meses yo tenía el control de la situación. Aurelio terminó de arreglar mi carro y me dio sus últimas recomendaciones. Señora Elena, tenga mucho cuidado. Esa mujer es capaz de cualquier cosa cuando se sienta acorralada. No se preocupe, Aurelio. Esta vez voy preparada. Me vestí con mi mejor vestido negro. Me peiné cuidadosamente. Me puse los aretes de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro aniversario número 20 y guardé la grabadora en mi bolsa junto con copias de todos los documentos del banco. Antes de salir, me hinqué frente al retrato de Ricardo que tengo en la sala. Mi amor, hoy voy a hacer justicia por los dos. Esa víbora no se va a salir con la suya. Te prometo que voy a proteger a nuestro hijo y voy a honrar tu memoria. Salí de mi casa a las 3:30 de la tarde. Durante todo el camino a la notaría, iba practicando lo que le iba a decir a Sofía. Tenía que actuar como la viudita indefensa que ella creía que era, hasta el momento perfecto para revelar la verdad. Cuando estacioné frente al edificio del notario, vi el carro de Sofía ya estacionado. Respiré hondo, encendí mi grabadora y me preparé para la actuación de mi vida. Era hora de que Sofía conociera a la verdadera Elena Martínez. Subí las escaleras del edificio del notario con el corazón latiéndome fuerte, pero esta vez no de miedo, sino de emoción. Después de tantos meses siendo la víctima, finalmente iba a ser la cazadora. Abrí la puerta de la oficina y ahí estaba Sofía, sentada elegantemente con su vestido negro y sus lentes oscuros. Cuando me vio entrar, su reacción fue exactamente lo que Aurelio me había descrito. Se puso blanca como papel, sus ojos se abrieron enormes detrás de los lentes y simplemente se desplomó de la silla al suelo. Se desmayó completamente. El notario corrió a auxiliarla gritando: «Señora, señora, alguien traiga agua». Yo me quedé ahí parada, viéndola en el suelo, y por primera vez en meses me reí. Me reí porque entendí perfectamente lo que había pasado. Sofía esperaba que yo llegara muerta a esa cita. Ella había planeado venir aquí a representar el papel de la nuera desconsolada, a decirle al notario que había tenido un terrible accidente y a proceder con los trámites de herencia como la pobre viuda de Roberto. Pero cuando me vio entrar viva y caminando, su mundo se derrumbó. Toda su actuación de años se desplomó en un segundo. «¡Ay, Dios mío!», gritaba el notario mientras le daba palmaditas en las mejillas. «¿Qué le habrá pasado? Estaba perfectamente bien hace 5 minutos». Roberto llegó corriendo en ese momento. Lo habían llamado de la oficina del notario. «Mamá, ¿qué pasó?»,
Me dijeron que Sofía se había desmayado. No sé, hijito, le dije con mi mejor cara de preocupación. Apenas entré y tu esposa se desplomó. A lo mejor se sintió mal del estómago. Después de unos minutos, Sofía empezó a abrir los ojos. Cuando me vio parada ahí, volvió a ponerse pálida. Suegrita, murmuró con voz temblorosa. ¿Cómo está aquí? Pues ¿cómo voy a estar, mijita? Vine a la cita como quedamos. ¿Te sientes mal? Te ves muy alterada. No, es que pensé que había tenido problemas con su carro. Ay, sí es cierto. Se me descompusieron los frenos esta mañana. Por poquito me mato. Pero ya sabes cómo es uno de necio. Le dije al mecánico que me lo arreglara rapidito porque no iban a faltar a esta cita tan importante. Sofía tragó saliva. Sus manos temblaban. ¿El mecánico pudo arreglarlos? Sí, mijita. Dice que las mangueras estaban cortadas, ¿te imaginas? Como si alguien hubiera querido hacerme daño a propósito. Pero bueno, ya sabes que en México siempre andan vandalizando los carros. Vi cómo se le desencajó la cara completamente. El notario, que ya se había calmado, nos invitó a sentarnos. Bueno, señoras, ahora que ya estamos todos aquí, podemos proceder con la revisión de los documentos adicionales del testamento del señor Ricardo. Sofía se enderezó en su silla, tratando de recuperar la compostura. Sí, licenciado. Como le comenté por teléfono, encontramos unos papeles adicionales que el señor Ricardo había guardado. El notario abrió una carpeta. Efectivamente, señora Sofía, los documentos que usted me trajo la semana pasada indican algunas propiedades adicionales que no habían aparecido en el primer testamento. Yo activé discretamente mi grabadora dentro de la bolsa. ¿Qué clase de propiedades, licenciado?, pregunté haciéndome la inocente. Según estos documentos, dijo el notario leyendo, su esposo tenía 2 terrenos en Puerto Vallarta, una casa en Chapala y una cuenta bancaria en Estados Unidos con aproximadamente $2 millones. Roberto se quedó boquiabierto. Papá tenía todo eso. ¿Por qué nunca nos dijo nada? Sofía rápidamente respondió. Amor, ya sabes cómo era tu papá. Muy reservado para sus cosas. Seguramente nos quería dar una sorpresa. Es verdad, mentí yo. Tu papá siempre fue muy misterioso con el dinero. El notario continuó. Lo interesante es que estos documentos establecen que todas estas propiedades adicionales pasarían directamente al hijo, Roberto, saltándose a la viuda. Es algo inusual, pero legal. Sofía no pudo ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción. ¿Y qué tengo que hacer yo, licenciado?, preguntó Roberto. Simplemente firmar aquí para aceptar la herencia de estas propiedades adicionales, respondió el notario, mientras ponía unos papeles frente a Roberto. En ese momento decidí actuar. Espere tantito, licenciado. ¿Puedo ver esos documentos? El notario me pasó los papeles. Los revisé cuidadosamente, aunque ya sabía que eran falsos. ¡Ay, qué extraño!, dije fingiendo confusión. Esta no es la letra de mi Ricardo. ¿Cómo dice, señora Elena? Digo que esta firma no es de mi esposo. Yo conocía perfectamente su letra después de 40 años de matrimonio. Aquí dice Ricardo Martínez, pero mi esposo firmaba R. Martínez Delgado. Nunca escribía su nombre completo en documentos legales. Sofía se puso nerviosa. Suegrita, a lo mejor cambió su forma de firmar en esos documentos. La gente a veces... No, mijita, la interrumpí firmemente. Mi esposo era muy consistente con su firma. Y además, miren esta fecha. Dice que este documento se hizo el 15 de marzo, pero ese día Ricardo estaba internado en el hospital. Yo tengo las facturas médicas que lo comprueban. El notario frunció el ceño. Eso sí es extraño. ¿Está segura de la fecha, señora Elena? Segurísima, fue el día que lo operaron del corazón. Roberto miró a su esposa con extrañeza. Sofía, ¿de dónde sacaste exactamente estos papeles? Yo los encontré en el estudio de tu papá, amor, entre sus cosas personales. ¿En cuáles cosas personales?, pregunté yo.
porque Roberto y yo revisamos todo el estudio después del funeral y no encontramos nada así. Estaban escondidos detrás de unos libros. ¿Detrás de cuáles libros, mijita? Sofía empezó a sudar. No me acuerdo exactamente. Había muchos libros. Qué raro, dije yo con toda la inocencia del mundo. Porque el estudio de Ricardo solo tenía libros de ingeniería y unos cuantos de historia. No había suficientes libros para esconder nada detrás. El notario ya se veía preocupado. Señora Sofía, ¿podría explicarme exactamente cuándo y cómo encontró estos documentos? Bueno, fue hace una semana. Estaba ayudando a mi suegra a organizar las cosas de mi suegro y... Espérate, Sofía, la interrumpió Roberto. Hace una semana yo estuve todo el día en casa ayudando a mi mamá a organizar las cosas de papá. Tú ni siquiera fuiste ese día. Sofía se puso roja como jitomate. Es que me confundí de día. Fue otro día. ¿Cuál día, mijita?, pregunté yo apretando el lazo. No me acuerdo exactamente. En ese momento saqué de mi bolsa las copias de los documentos reales que había obtenido en el banco. Licenciado, me da mucha pena interrumpir, pero creo que hay una confusión muy grande aquí. Le entregué los documentos originales. Estos son los papeles reales de mi esposo Ricardo. Los saqué esta mañana de su caja de seguridad en el banco. El notario revisó los documentos con cara de sorpresa creciente. Señora Elena, estos documentos están debidamente notariados y certificados. Y efectivamente, aquí dice que usted es la única heredera de todos los bienes de su esposo. ¿Cómo que todos los bienes?, gritó Sofía poniéndose de pie. Según este testamento original, dijo el notario, el señor Ricardo dejó absolutamente todo a su esposa Elena. Las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Roberto miró a su esposa con una mezcla de confusión y sospecha. Sofía, ¿de dónde sacaste realmente esos otros papeles? Roberto, tienes que creerme. Yo los encontré y pensé que eran reales. ¿Los encontraste dónde exactamente? En ese momento decidí dar el golpe final. Sofía, ¿quieres que le diga a Roberto dónde encontraste realmente esos papeles? Ella me miró con ojos de pánico total. Los mandaste hacer con abogados falsos para robar la herencia de mi esposo. Y no solo eso. Esta mañana saboteaste mi carro para matarme. ¡Eso es mentira!, gritó Sofía. ¿Es mentira? Entonces, ¿por qué te desmayaste cuando me viste entrar aquí viva? Tú esperabas que yo llegara muerta, ¿verdad, Sofía? Roberto se quedó helado. Mamá, ¿de qué estás hablando? Hijito, tu esposa cortó las mangueras de los frenos de mi carro para que me estrellara camino a esta reunión. Quería matarme para quedarse con el dinero de tu papá. ¡Estás loca!, gritó Sofía. Roberto, tu mamá se está volviendo loca de la tristeza. ¿Estoy loca? Entonces, ¿cómo sabías exactamente cuánto dinero tenía tu suegro en propiedades? ¿Cómo sabías de la cuenta en Estados Unidos? ¿Cómo sabías de los terrenos en Puerto Vallarta? Sofía se quedó sin palabras. Te voy a decir cómo lo sabías, mijita, porque contrataste un detective para investigar las finanzas de Ricardo desde antes de casarte con Roberto. Todo fue calculado. Te casaste con mi hijo para llegar hasta el dinero de su papá. Roberto, suplicó Sofía, no le creas, está inventando todo. Pero Roberto ya no la miraba con amor, la miraba con horror. Sofía, le dijo con voz quebrada, ¿es cierto lo que dice mi mamá? Sofía se quebró completamente. Empezó a llorar histéricamente. Roberto, tienes que entender, mi familia está llena de deudas. Necesitaba ese dinero. Tu papá ya estaba viejo, iba a morir de todas formas. El silencio en esa oficina fue ensordecedor. Roberto se levantó lentamente de su silla. Sofía, ¿realmente trataste de matar a mi mamá? Fue solo para que no sufriera. Iba a ser rápido. Ella ni se iba a dar cuenta. Había confesado todo. Mi grabadora había captado cada palabra. El notario ya estaba marcando a la policía. Roberto lloraba en silencio,
con la cara entre las manos, y yo, por primera vez en años, me sentí completamente en control de mi vida. La policía llegó en menos de 20 minutos. Cuando los oficiales entraron a la oficina del notario, Sofía seguía llorando histéricamente, pero ya no de arrepentimiento, sino de coraje, porque su plan había fallado. «Es una vieja loca», les gritaba a los policías. «Está inventando todo porque no puede aceptar que su nuera sea más inteligente que ella». Pero yo tenía la grabadora con su confesión completa. Aurelio estaba afuera esperando para testificar sobre el sabotaje del carro, y los documentos bancarios comprobaban que todo el testamento que ella había presentado era falso. El comandante que tomó el caso me explicó que Sofía enfrentaría cargos por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y conspiración. «Señora Elena, con las pruebas que usted tiene, esta mujer va a pasar muchos años en la cárcel». Roberto no podía ni hablar. Mi pobre hijo estaba destrozado. Cuando se llevaron a Sofía esposada, él se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname. Fui un idiota. Debí haber visto las señales». «Hijito», le dije abrazándolo, «tu papá y yo te educamos para ver lo bueno en las personas. No es tu culpa que ella haya sido una víbora. ¿Podrás perdonarme algún día?» «Roberto, tú eres mi hijo. No hay nada que perdonar. Fuimos engañados por una mujer muy inteligente y muy mala». 2 semanas después del arresto de Sofía, finalmente pude ir al banco con Roberto para mostrarle toda la herencia que su papá me había dejado. Cuando vio los estados de cuenta y las escrituras de las propiedades, se quedó sin habla. «Mamá, papá era millonario y nunca nos dijo nada». «Tu papá era un hombre muy sabio, mijito. Sabía que el dinero cambia a las personas. Por eso solo me lo dejó a mí, para que yo decidiera qué hacer con él». «¿Y qué vas a hacer, mamá?» «Primero voy a asegurarme de que tú estés bien. El divorcio de Sofía va a ser complicado y vas a necesitar buenos abogados». Roberto se había iniciado inmediatamente los trámites de divorcio. Por suerte, no habían tenido hijos, así que la separación iba a ser más sencilla. «Segundo», continué, «voy a cumplir algunos sueños que tu papá y yo teníamos pendientes». 1 mes después del arresto, decidí hacer algo que había querido hacer toda mi vida: viajar. Contraté una agencia de viajes y planifiqué un recorrido por Europa que iba a durar 3 meses. París, Roma, Madrid, Londres, todos los lugares que Ricardo y yo habíamos planeado visitar cuando él se jubilara. «¿Estás segura de que quieres ir sola, mamá?», me preguntó Roberto. «Hijito, tengo 62 años, una fortuna de varios millones y acabo de sobrevivir a un intento de asesinato. Creo que puedo manejar un viajecito por Europa». Me reí al ver su cara de preocupación. «Además, no voy a ir completamente sola». «¿No?». «Aurelio va a venir conmigo». «¿Aurelio? ¿El señor que te salvó la vida?». «Sí, ese hombre me devolvió la vida cuando me advirtió sobre el carro. Es justo que le devuelva algo a cambio. Le voy a pagar para que sea mi chofer y guardaespaldas durante el viaje. Va a conocer Europa después de haber vivido en las calles de Guadalajara». Roberto sonrió por primera vez en semanas. «Mamá, creo que papá estaría muy orgulloso de ti». Antes de irme de viaje, tuve que declarar en el juicio de Sofía. Cuando la vi sentada en el banquillo de los acusados, vestida con el uniforme naranja de la cárcel, sin maquillaje y con el cabello descuidado, me dio lástima. Pero recordé que esa mujer había tratado de matarme a sangre fría, y la lástima se me quitó. Su abogado trató de alegar que ella había actuado por desesperación económica, que su familia estaba llena de deudas y que no había tenido otra opción. Pero la fiscalía presentó evidencia de que Sofía había estado planeando este robo desde antes de casarse con Roberto. Habían encontrado correos electrónicos en su computadora donde discutía el plan con un cómplice que resultó ser un abogado corrupto de otra ciudad. También descubrieron que ella había investigado exhaustivamente las finanzas de Ricardo antes de conocer a Roberto. «Su señoría», declaré ante el juez, «esta mujer no actuó por desesperación.
Actuó por pura ambición. Durante años fingió amarme como una hija mientras planeaba asesinarme. No merece compasión, merece justicia. Sofía fue sentenciada a 20 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Cuando leyeron la sentencia, me volteó a ver con una mirada de odio puro. «Esto no ha terminado, vieja», me gritó mientras se la llevaban. «Yo sé dónde vives». «Sí, mijita», le grité de regreso, «pero ahora yo sé quién eres tú». 6 meses después de todo este drama, estoy escribiendo esta historia desde un café en París. Aurelio está sentado en la mesa de al lado, elegantemente vestido, con un traje que le compré, practicando francés con un libro que cargamos desde México. Ayer fuimos a ver la Torre Eiffel. Aurelio, que había pasado años viviendo en las calles, lloraba de emoción viendo la ciudad desde arriba. «Señora Elena», me dijo, «nunca pensé que un vagabundo como yo conocería París». «Aurelio», le respondí, «tú no eres un vagabundo. Tú eres el ángel que Dios me mandó para salvarme la vida, y los ángeles merecen conocer el mundo». Roberto viene a visitarme la próxima semana. Está en terapia psicológica para superar el trauma de haber estado casado con una asesina, pero cada día está mejor. Incluso ha empezado a salir con una muchacha muy linda que conoció en el trabajo. Una chica sencilla, trabajadora, que lo quiere por él mismo y no por lo que pueda tener. Con parte del dinero de la herencia, decidí hacer algo que sé que habría hecho feliz a Ricardo. Establecí una fundación para ayudar a familias de trabajadores de la construcción. Muchos de los empleados de Ricardo habían quedado desamparados cuando él murió, y yo quería asegurarme de que sus viudas y huérfanos tuvieran apoyo. También compré una casa pequeña, pero bonita para Aurelio en Guadalajara. «Para cuando regresemos del viaje», le dije, «ya no vas a vivir en las calles nunca más». La semana pasada recibí una carta de México. Era de una de las compañeras de celda de Sofía, contándome que ella había tratado de sobornar a unos guardias para que la ayudaran a escapar. Por suerte, los guardias reportaron el intento y le añadieron 5 años más a su sentencia. Algunas personas nunca aprenden, pero yo sí aprendí. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Aprendí que la intuición de mujer nunca miente. Aprendí que los verdaderos amigos pueden aparecer en los lugares más inesperados. Y sobre todo, aprendí que cuando una mujer decide defenderse, no hay fuerza en el mundo que la pueda parar. Mañana Aurelio y yo vamos a Roma. Voy a visitar el Vaticano y a prender una veladora por el alma de mi Ricardo. Voy a agradecerle por haberme amado tanto que incluso después de muerto siguió protegiéndome. Y después vamos a seguir viajando, conociendo el mundo, viviendo la vida que Ricardo y yo habíamos soñado. A mis 62 años, finalmente soy libre. Libre de las mentiras, libre de la manipulación, libre de vivir con miedo. Si estás escuchando esta historia y tienes una Sofía en tu vida, si alguien te está manipulando o tratando de aprovecharse de ti, quiero que sepas algo muy importante. Tú también puedes ser libre. Confía en tu intuición. Busca ayuda cuando la necesites. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. Porque vales mucho. Vales todo. Y si yo pude salir adelante a los 62 años, después de que trataran de matarme, tú también puedes salir adelante de lo que sea que estés viviendo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de este tipo de manipulación familiar? Comenta abajo y cuéntame tu historia, porque cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, somos invencibles. Y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 62 años, soy millonaria, estoy viva y soy libre. Y esta es mi historia de venganza, justicia y nueva vida.